Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de estadística en esta sesión con el tema relacionado a las tablas y las gráficas. Pues vamos a empezar otra vez mencionando que el texto de donde nos basamos para la información que ahorita vamos a presentar se encuentra en la parte inferior izquierda, para que ustedes puedan complementar lo que nosotros vamos a ver en esta sesión. En el tema de tablas y gráficas, lo primero que nosotros debemos de reconocer es que una vez que nosotros tenemos nuestros datos que recopilamos de alguna manera, es necesario que los organicemos para tener un mayor entendimiento. En nuestro curso, como se menciona en alguna parte de nuestros objetivos, nosotros nos centramos principalmente a la aplicación de diferentes herramientas para el análisis de estos datos. Sin embargo, la estadística parte desde el momento en que nosotros tenemos alguna inquietud para poder investigar acerca de algún tema. A partir de ahí, nosotros debemos de plantear las herramientas, el proceso para hacer esta investigación que nos dé la información para que nosotros después la analicemos. Esta parte del planteamiento del tema, de un problema y el proceso de investigación se enfoca en la materia de métodos de investigación, por ejemplo. Nosotros simplemente planteamos o imaginamos que ya tenemos los datos recabados y ahora nos toca analizarlos para comprender y saber interpretarlos. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, nos toca ver de qué forma debemos de organizarlos para tener un mayor entendimiento, una claridad. Hay que recordar también que cuando nosotros tenemos esta información debemos de entenderla para después presentarla y que otras personas también puedan comprender el significado de esos datos. Una forma es precisamente ordenar nuestros datos, organizarlos a partir de este orden numérico que está relacionado con algo que nosotros le llamamos frecuencia. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una cantidad en esta parte de la tablita de esta diapositiva, vemos los datos que están de forma desorganizada. Está el 16, después el 18, otra vez 16, 15, y así tenemos los datos desorganizados. Después, nosotros podemos organizarlos, por ejemplo, con los números que son menores y después cómo van aumentando. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos esta capacidad de organizarnos. Por ejemplo, en nuestro día, en lo cotidiano, organizamos nuestras actividades de diferentes formas. Por ejemplo, nos levantamos, tomamos nuestro desayuno, nos dirigimos hacia el trabajo, hacia la escuela, después regresamos a la casa, comemos, etc. Tenemos diferentes actividades, incluso en un día de descanso podemos organizar nuestras actividades, ya tenemos algo que a veces nosotros le llamamos agenda. Más o menos, en estadística, más o menos es algo que nosotros podemos hacer, organizar, pero en este caso, organizar nuestros datos. Ahora, si se acomodan de esta forma, nosotros podemos identificar, ahora sí, cuáles son los valores que se repiten. Estos valores que se repiten, la repetición de valores es a lo que nosotros les llamamos frecuencia. Esta palabra también nosotros la utilizamos de muchas maneras. A veces decimos, bueno, ¿con qué frecuencia acudes al médico? ¿Con qué frecuencia acudes a la escuela? Si nosotros hablamos de una alta frecuencia, una frecuencia alta, decimos que las repeticiones son mayores. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, si son muchas repeticiones en un determinado tiempo, decimos que tenemos una frecuencia alta, frecuencia cardíaca muy alta.
Más o menos es algo similar en estadística. Las veces que se repiten, se repite un valor, una característica, una variable, nosotros le llamamos frecuencia. La frecuencia absoluta le vamos a llamar a esa cantidad de repeticiones que tenemos. Por ejemplo, en esta tablita, el 15 se repite 3, 6, 7, 8, 9, 10 veces. La frecuencia absoluta del número 15 es 10 veces. 3, 6, 7, 8, 9, 10 veces. La frecuencia absoluta del 11 es 1. La del 14 es 1 y así sucesivamente tenemos diferentes frecuencias absolutas. Es simplemente contar cuántas veces se repite un valor para un determinado, una determinada actividad. Entonces, la frecuencia relativa es esa frecuencia absoluta, el número de veces que se repite, y va a estar dividida entre el total de datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 por 3, 30 datos en total. Nuestra frecuencia absoluta del 15 dijimos que era 10, entonces la frecuencia relativa es dividir 10 entre 30, que es el total. Ahora, ¿para qué nos sirven las frecuencias? Por ejemplo, la frecuencia absoluta y relativa. Nos sirve para elaborar nuestras gráficas de barras. Por ejemplo, las gráficas de barras deben tener ciertas características. Por ejemplo, un determinado ancho, debe de estar centrada también en el valor que nosotros estamos midiendo. Eso sí debe de llevar un título. Eso no se nos debe olvidar. Título para que dé una idea de a lo que se refiere nuestra gráfica de barras. También debe de llevar las etiquetas en los ejes y debe de llevar una breve explicación de a lo que se refiere esa gráfica. De hecho, todas estas características, el título, los ejes, la información breve de lo que trata esa gráfica debe llevar en todas nuestras gráficas, tanto en las de barras, la de dispersión y la circular. Ahora, aquí nosotros tenemos la gráfica circular que en este caso habla acerca de o trata acerca de los porcentajes. En nuestra gráfica de barras son valores, es de frecuencia. Podríamos llamarle también de frecuencia. En el caso de las gráficas circulares, vamos a anotar los porcentajes. ¿Cómo calculamos esos porcentajes? Vean, todos nuestros datos que tenemos, por ejemplo acá, sobre alimentos, contamos todos nuestros datos y nos dice que en total son 100 nuestro porcentaje. Entonces, el 100% va a ser equivalente en una gráfica circular a todo el contorno del círculo, es decir, los 360 grados. Para saber qué parte o qué ángulo le toca a cada parte, a cada fracción, hacemos una regla de 3. 100% equivalen a 360 grados, como 40 equivale a lo que queremos conocer. Hacemos una regla de 3, es decir, multiplicamos 40 por 360 y el resultado lo dividimos entre 100. Es decir, 40% va a estar pintada o reflejada en una gráfica circular con un ángulo de 144 grados. De esta forma podemos empezar a dibujar nuestra gráfica circular. Ahora, aquí hay un dibujito también que les dejo para recordar cómo utilizamos nuestro transportador. Y bueno, aquí hay un ejemplo también de cómo tenemos, por ejemplo, la frecuencia en cuanto a calificaciones, cuánto tuvieron, por ejemplo, en una escuela, cuántos tuvieron la calificación A, la calificación B, C y D. Esa es la frecuencia absoluta, la primera columna, la segunda columna donde dice frecuencia. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que es dividir la frecuencia absoluta entre el total, que es 400.
El porcentaje, a partir de lo que tenemos aquí, nada más multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de calificación para cada caso. El ángulo con la regla de 3 también lo podemos calcular y nos da esos resultados. Eso lo podemos ver en el dibujito que se encuentra en la parte inferior, ya con sus ángulos correspondientes. Y ahí vemos todas las etiquetitas y los requerimientos que debe tener nuestras gráficas. El título, por ejemplo, las etiquetas en cada parte, la breve explicación. Esto, por favor, es bien importante. Es importante que no olvidemos colocar siempre que tengamos y hagamos nuestras gráficas. Y ahora tenemos la gráfica de dispersión. En este caso, nuestros datos los vamos a ir colocando, se colocan en la gráfica de dispersión sobre dos ejes. El eje X, que van los valores de la primera columna, y en el eje vertical o Y, los datos de la segunda columna. Nuevamente, es bien importante que nosotros le pongamos los ejes, las etiquetas, y en cada eje también colocarle el nombre de lo que estamos escribiendo sobre ese eje. ¿A qué se refiere ese eje? Las medidas que aparecen ahí. También es importante colocarle una breve explicación de lo que tenemos. Como vemos, nuestra gráfica de dispersión o de puntos no necesariamente tiene que dar como en la gráfica de aquí abajo, donde todos los puntitos están bien ordenados y podemos ver una tendencia, es decir, que todos van aumentando, van subiendo. En algunos casos, como en las demás gráficas, podemos ver que no es tan claro quizás ese comportamiento. Esta gráfica que está en la parte central de arriba es una gráfica sobre metalicidad y luminosidad en unas galaxias irregulares. Es sacado del texto que aquí les dejo la referencia de ese artículo científico en astronomía, en una revista de astronomía, sobre los valores de masa y metalicidad, y luminosidad de diferentes galaxias. Entonces ahí vemos cómo hay una relación, es decir, que van aumentando hasta cierto modo, sin que esta relación se vea tan clara en la gráfica de la parte de abajo. En algunos casos tenemos, como en esto de velocidad y distancia, en la gráfica inferior izquierda, vemos que no es muy clara la relación. ¿Cómo vamos a saber nosotros si esos valores que parecen todos dispersos, sueltos por ahí, cómo vamos a saber si de verdad tienen una relación o no tienen una relación? En algunos casos va a ser muy simple, porque vamos a tener los puntitos ordenados de cierto modo que nosotros veamos claramente ese comportamiento. Pero en otros vamos a ver todos revueltos y no vamos a alcanzar a percibir claramente, de forma inmediata, si hay una relación entre estos valores que tenemos. Para eso necesitamos otras herramientas que nos indiquen si hay una relación entre esos valores o no hay una relación y qué tipo de relación hay. Si todos van aumentando, todos se mantienen constantes, si van bajando o de qué forma crecen estos valores. Esas herramientas nosotros las vamos a ver en la siguiente cápsula con mayor detenimiento. Entonces, por ahora terminamos con estos tipos de gráficas, esperando que haya sido lo más claro posible. Entonces, nos vemos en la siguiente